¿qué le conviene al Partido Revolución Institucional, sobre todo a personajes como el propio Enrique Peña Nieto? Porque esto embarra. Es que lo involucra directamente, obligadamente. Porque en efecto la acusación es de que ese dinero se recibió durante la campaña. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al PRI en estos momentos para 2018? Ya prendió todas sus veladoras y ha hecho todas las modificaciones habidas y por haber a sus estatutos para que puedan lanzar a un candidato con una presencia que pueda dar la batalla en 2018, cuando en este momento está en la lona el PRI, desde el punto de vista de las... Con el candidato que sea. Está en la lona, y entonces, bueno, pues están tratando de hacer algo por resucitar, ¿no? Y sobre todo, bueno, las recientes elecciones, que aunque ganó en el Estado de México y ganó en Coahuila, etcétera, bueno, Coahuila está todavía en veremos, hay que ver la decisión de los jueces del tribunal, pero... Y el ganó está cuestionadísimo. Pero además hay que ver la caída en votos que tuvo el PRI en uno y en otro lado, cuando antes ganaba por 20 puntos de distancia. Con la cantidad de dinero. Exacto, entonces, y con todo y eso, y además estamos hablando del Estado de México, sí, claro, que es el principal bastión del PRI, la caída fue de más del 30% de su votación. Entonces, eso nos habla o nos dice que el PRI llega a 2018 bastante debilitado. Bueno, pues todo esto, precisamente, lo que más le conviene al PRI es que en 2018 gane la presidencia de la República. Y lo que más le conviene a Enrique Peña Nieto y a todos esos personajes que están involucrados en esto, pues lo que les conviene es que ganen, por supuesto. Claro, sino que nos cobija. Ese es un escudo ahí que... ha sido como ha funcionado el sistema. Así es, pero que podría pasar, si pierden, que podría pasar del escándalo a elementos jurídicos acusatorios que los puede llevar a la cárcel. Entonces, por eso es que a mí no me extraña en este momento que van a hacer hasta lo imposible por conservar la presidencia de la República, y sobre todo el Congreso. El Congreso es un elemento también importantísimo que va a estar ahí en disputa. Pero bueno, eso con respecto al tema de Odebrecht. Vamos a esperar a que salgan, repito, las investigaciones que se están haciendo en Brasil, todos los resultados de las de las investigaciones del fiscal allá en Brasil. Vamos a esperar, y yo creo que van a salir muchas cosas todavía sobre México. Pero bueno, por lo pronto empiezan a aflorar los excesos a los que nos tienen acostumbrados nuestros dioses, entrecomillados y con minúsculas, porque si no, sí van a pensar que yo también estoy convencido de esta esclavitud a la que nos han sometido nuestros gobernantes. O sea, los escándalos, el uso, por ejemplo, de aviones, de helicópteros de Emilio Lozoya para trasladarse no solo al extranjero y a otras ciudades del interior, de su casa a su trabajo. Una cosa escandalosa. O sea, pero bueno. Es escandaloso, y bueno, vamos a esperar, pero por el momento lo que hasta ahora hemos visto es que hay por parte del gobierno del PRI, pues, tratar de cobijarse, decir, aquí pruébenme lo que gusten, aquí estamos. Porque es una hebrita, ¿no? Si jalan eso, sí, se descose todo. Sí, pero obviamente, ojalá esto lo puedan mantener siempre y cuando esto solamente estuviera en su mano, pero no está solamente en su mano. Así es. No, y va a caer por su propio peso, entonces, porque ya ha caído en otros países en el mundo. Entonces, vamos a ver, y sobre todo, si en 2018 no ganan la presidencia de la República, vamos a ver qué puede ocurrir. Y los partidos políticos, ¿qué podemos decir ya al respecto? Ya sabíamos desde la reforma, desde que se hizo la reforma en 2007, cuando se le trató de dar la equidad a los partidos políticos para que todos tuvieran más o menos los mismos recursos. Podemos buscar los antecedentes, todavía reformas más atrás, la del 97, por ejemplo. Cuando se establece esta fórmula de multiplicar, ¿verdad?, lo que significa el salario mínimo en el Distrito Federal multiplicado por el padrón electoral, pues sabíamos que esa fórmula era completamente un abuso, porque uno dice, bueno, salario mínimo, ¿cuánto cuesta el salario mínimo? Sí, pero multiplicado por el padrón electoral, pues nos da esto. Y se traduce lo que está señalando el Instituto Nacional Electoral es que, a ver, yo creo que aplicar la fórmula, o sea, no me reclamen a mí, pues hay que reclamarle a los legisladores que son los que hicieron esta barbaridad, ¿no? Entonces, realmente es un abuso, y contribuye más todavía a ahondar en el desprestigio que tienen hoy los partidos políticos.
¿Hay algún país en el mundo que tenga un costo más caro por voto que México, Alejandro? No lo sé, Leo, sería aventurado decir que no, o sí, no lo sé. Pero te aseguro que lo investigo, no es muy difícil saberlo, pero sí me atrevo a decir que es uno de los más caros. Claro, sin duda. eso sí. Eso sí, que sea el más caro no lo sé, tendríamos que comparar, sobre todo porque hay, digamos, muchos sistemas en los cuales, bueno, pues son países ricos, son países que tienen los recursos, se pueden dar esos. Pues, si no pero esos países votan a través de la tecnología, votan... Pero mira, hay un asunto muy importante. Es cierto, nuestra democracia es una de las más caras, es cierto que la desconfianza en el sistema electoral, etcétera, provoca que sea aún más caro esto, claro. Pero también es cierto que peso por peso, todo lo que se gasta en partidos políticos no está dando el resultado que se espera, claro, como respuestas de un sistema político que uno querría que tuviera uno mejores condiciones de vida, mejores servicios públicos, mejor funcionamiento de la burocracia, no tanta pérdida de tiempo, no estos enriquecimientos brutales de la noche a la mañana. Vaya, uno quisiera muchas cosas con lo carísimo que están saliendo los políticos. Hay que sumarle a esta cantidad todo lo que meten por fuera, todo lo que se roban de gobiernos de estado, de gobiernos municipales, de... Y el financiamiento de otros grupos, claro, ¿no? Los grupos selectos de poder y todo eso, o sea, no nada más se queda en eso, todavía se incrementa con este tipo de acciones que además están prohibidas y no deberían estar incluidas ¿no? Claro, no, y mira, andando en este punto, ya la propia reforma electoral, el propio artículo 42 constitucional, establece que no vas a gastar como partido político un solo peso en promoción de medios. Sí, de entrada es. O sea, de entrada. Sí. O sea, ¿cuánto no ya se ahorran en eso? Ahora, estos, ¿qué? 6.780 millones de pesos, ¿en qué se va a ir? Comprar el voto. Es la pregunta, ¿no? ¿En qué se va a ir? ¿Dónde queda la propuesta de sin voto no hay dinero? Y lo increíble, Leo, es cómo estos partidos políticos logran justificar los gastos. O sea, y yo no sé si el Instituto Nacional Electoral sea el indicado para fiscalizar este tipo de asuntos, no lo sé, está demostrando que no, Alejandro. ¿Cómo demostrarles a los partidos políticos que todas las notas que presentan en sus informes son sobrecostos, le dan la vuelta? Bueno, Leo, tú sabes mucho de estas cosas. No, ya ve yo por qué. Pero bueno, la verdad es que ahí yo no encuentro en qué se van a gastar tantísimo dinero, si se están ahorrando lo que tiene que ver con promoción de medios de comunicación. Pero te digo, y además todavía le suman más. Entonces, ¿qué te lleva a pensar en todo esto? Además de los enriquecimientos y demás, y de la vida lujosa que se llevan, no los militantes, ojo. Los militantes son los que ven las élites. No, pero ¿qué tal las élites de los partidos? Pues ahí tenemos los anuncios, también tenemos los anuncios de Senada hasta Mérida, y tenemos promociones en revistas. Esto es otra cosa, los anuncios. No, pues eso lo pagó por Rúa, o sea, No, pero ya le dijeron que no es cierto, ¿no? No, ya dijo por Rúa. El mismo Miguel Ángel se deslindó, Ya dijo. Sí, pero bueno, aquí porque estamos en Puebla, pero lo mismo hizo Graco, lo mismo hizo el de Chiapas. Sí, ese sí es más Graco Ramírez, hasta andaba aquí. Sí, yo recuerdo haber visto en un microbús atrás la foto de Graco Ramírez. Entonces, ¿qué diablos está haciendo aquí? ¿No? Pero bueno. Aquí lo que dice Alejandro es, ¿cómo justificas todo ese dinero? Son unos artesanos de la evasión. Y ahora, lamentablemente, el otro problema, Bruce, Leo, amigos que nos escuchan, es cómo nuestra democracia se está volviendo una democracia del hambre. Administración de miseria. Administración de miseria. En donde lo que ocurrió en el Estado de México y lo que va a ocurrir en 2018, particularmente en los estados más pobres, la pentarquía de la pobreza, Chiapas, Puebla, ¿sí? Entonces, ahí es en donde vamos a ver de nueva cuenta todas estas operaciones en las cuales se busca comprar el voto, y esto pues por supuesto denigra aún más
la democracia, esta democracia que nos ha costado mucho trabajo por lo poco que llevamos construido, que lo tenemos, algún día le daremos importancia precisamente a las partes positivas que hemos tenido, pero por supuesto las partes negativas pues impiden, ¿verdad?, que nuestro país despegue desde el punto de vista político, económico, social, cultural, etcétera. Por justicia elemental, y por la riqueza de este México. Entonces, sí, y tienes toda la razón. Y bueno, yo lo único que esperaría es que haya ya la sensatez en 2018. Vamos a ver, yo espero ya 2018 con mucha ansiedad, porque va a haber cosas interesantes. Sí, va a ser Coincido con David Méndez en varias de las cosas que ha señalado, y vamos a esperar a que el siguiente Congreso tenga la sensatez de reformar ese artículo que francamente es una derrota para México desde el punto de vista de la democracia. Ali, como siempre, un placer, y nos abandonas por mucho tiempo, Ya van a comenzar No, bueno. Primero, yo no había reclamado por haber llegado a tal hora, ¿no? El señor llega y me dice, de 8:15. Entonces, ¿no vas a aceptar lo que aquí delante de nuestro equipo de producción, delante de Bruce, me dijiste? No, dije? pues me estás reclamando que si me citan a una hora. Yo ya no reclamé al principio. Fue un comentario. Quien metió el comentario fue usted. Ale, yo solamente me defendí. Es un placer. Muchas gracias. Bruce, un gusto. Mire, no se vaya porque regresamos al bloque final ya con cosas muy suavecitas. Ya nos curamos. Sí, con temas de arte y cultura. Así es de que no se vaya, regresamos en 2 minutos.